Adidas es una de las empresas líderes a nivel mundial, no solo en el ámbito del calzado y la indumentaria. Ahora son una empresa con un largo recorrido en otras áreas y prácticamente unos genios del marketing. Sin embargo, esta historia no es mucho menos corta y sencilla e involucra peleas entre hermanos, a los Juegos Olímpicos y las guerras mundiales. ¿Quieres saber más? ¿Quieres recordar sus mejores modelos? No te pierdas nada del video de hoy, en que trataremos la historia de unos niños pobres que crearon un imperio de ropa deportiva. Los niños pobres que crean un imperio. Para iniciar esta historia es propicio conocer a quienes serán los creadores de una de las marcas de más renombre en nuestros días. Adolf Dassler nació en 1900 en la ciudad industrial de Herzogenaurach, en Bavaria, Alemania. Originalmente se entrenó como panadero, pero cuando su familia inició un pequeño negocio de fabricación de zapatos, se pasó a la creación de calzados. La familia comenzó haciendo pantuflas con materiales reciclados, tales como neumáticos usados, cascos viejos y mochilas. Mientras su hermana cortaba patrones en lienzos, Adolf utilizaba su cortadora casera de zapatos, accionada con una bicicleta. Cuando todavía estaban en el colegio, la palabra deporte todavía no era algo cotidiano, aunque Adolf igualmente pasaba sus días creando diferentes juegos que luego podrían rememorar a los de los actuales Juegos Olímpicos. Cortaba ramas y palos para hacer jabalinas o incluso buscaba rocas de distinto peso para hacer una versión casera del lanzamiento de bala. Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial golpeó a Alemania y los dos hermanos mayores de la familia, Fritz y Rudolf, estuvieron entre los miles de alemanes que saltaron al campo de batalla. Si bien pensaban que volverían en unos pocos meses, como sabemos, la historia no es así. Estuvieron durante 4 años en las embarradas trincheras hasta el final del conflicto, al que Adolf se unió cuando cumplió los 17 años, pocos meses antes de su terminación. Finalmente, los tres retornaron a su hogar sanos y salvos, y se encontraron con la necesidad de comenzar de nuevo con el negocio familiar, que en aquel momento se basaba en una lavandería operada por las mujeres de la familia y de la que ellos eran repartidores una vez que estaba todo listo. Como es de esperarse, en plena posguerra no había mucha gente que contase con el dinero necesario para enviar su ropa a la lavandería, por lo que Adolf decidió cambiar el modelo del negocio y comenzar con una marca de calzado propia. Tanto su padre, Christoph, que trabajó en una fábrica de zapatos, y los hermanos Zelain, que realizaban las costuras a mano para calzado de atletismo en la herrería, apoyaron a Dassler en el comienzo de su propio negocio. En ese habitáculo de unos 20 metros, sin electricidad ni maquinaria, por supuesto, todos los zapatos que produce son de cuero y están hechos a mano. Muy pronto empieza a crear zapatos distintos para cada deporte. A los 23 años convence a su hermano para que se una al negocio, y el 1 de julio de 1924 registraron su pequeña empresa como Dassler Brothers Shoe Factory. Adi era el diseñador y su hermano Rudolf el vendedor. Ambos hermanos se complementaban en el negocio. Adolf era el diseñador introvertido, mientras que Rudolf era el extrovertido relaciones públicas de la firma. El negocio creció gracias a la llegada del nazismo, ya que este movimiento pregonaba al deporte como un método ideal para alcanzar la perfección aria. Los hermanos primero vendieron una zapatilla hecha específicamente para jugadores de tenis y fútbol, llegando a comercializarse en primera instancia entre los nuevos clubes que se iban formando en Alemania, y luego comenzaron a crear calzado para otros deportes. Sus muchas innovaciones técnicas, incluyendo el primer calzado deportivo con soporte de arco, popularizó a las zapatillas entre los atletas. La calidad de sus calzados hizo eco hasta llegar a los oídos del entrenador del equipo alemán de atletismo, Josef Weitzer, quien los contrató para la confección de calzado para los deportistas teutones. En este contexto, se mudaron a una planta de producción aún más grande. Lo que no se puede pasar por alto es lo que estaba sucediendo en la política alemana en aquel momento, con la llegada de pensamientos más extremistas, especialmente el de Adolf Hitler. Lo cierto es que los hermanos se alistaron inicialmente en este partido y se beneficiaron del pensamiento del líder nazi, quien veía en los deportes la posibilidad de tener hombres atléticos a su disposición, sumado al poderío que podía sumar a nivel internacional si sus atletas eran de calidad. La compañía aumentó su fama y obtuvo publicidad con la entrega de zapatillas a los atletas olímpicos en los Juegos de Ámsterdam de 1928. Y así llegó la máxima cita internacional de los deportes a la Alemania nazi.
Los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín fueron más que un simple evento deportivo mundial, sino que representaron una muestra de la propaganda nazi y provocaron importantes conflictos. A pesar de los principios excluyentes de los Juegos del año 36, los países de todo el mundo aceptaron participar. La Alemania nazi usó los Juegos Olímpicos con fines propagandísticos. Los nazis promovían la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, al tiempo que enmascaraban los ataques del régimen contra los judíos y los romaníes, así como el creciente militarismo de ese país. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos modernos, los habitantes de los Estados Unidos y de Europa pidieron que se boicotearan las Olimpiadas debido a lo que más tarde se conocería como los abusos cometidos contra los derechos humanos. Una vez que el movimiento de boicot fracasó por un estrecho margen, Alemania logró un golpe propagandístico. Las 49 naciones que enviaron equipos a los Juegos validaron el régimen de Hitler tanto a los ojos del mundo como del público alemán. Como un gesto simbólico para aplacar la opinión internacional, las autoridades alemanas permitieron que la esgrimista alemana de origen judío, Helene Mayer, representara a Alemania en los Juegos Olímpicos de Berlín. Se alzó con la medalla de plata en esgrima individual femenino y, como todos los demás medallistas alemanes, realizó el saludo nazi en el podio. Después de las Olimpiadas, Mayer regresó a los Estados Unidos. Ningún otro atleta judío compitió para Alemania. Sin embargo, 9 atletas judíos ganaron medallas en las Olimpiadas nazis, incluida Mayer y 5 húngaros. 7 atletas masculinos judíos de los Estados Unidos fueron a Berlín. Al igual que algunos competidores judíos europeos en las Olimpiadas, muchos de estos jóvenes hombres fueron presionados por las organizaciones judías para boicotear los Juegos Olímpicos. Como en ese momento la mayoría no conocía a fondo la magnitud ni el propósito de la persecución nazi de los judíos y otros grupos, estos atletas decidieron competir. Para Adi y Rudolf, esta era una oportunidad que no podían dejar escapar, y se aseguraron que muchos atletas alemanes vistieran su calzado. Sin embargo, Adolf quería a alguien en particular, que fue la estrella de esos Juegos, e impulsó aún más su marca. Ese fue Jesse Owens, que ganó la medalla olímpica de oro en Berlín en pista, vistiendo zapatillas de la familia. Tras las 4 medallas de oro de Owens, el nombre y el prestigio de los zapatos Dassler se hicieron conocidos para entrenadores y deportistas de todo el mundo. Este crecimiento se vio reflejado en ingresos económicos y en tamaño de fabricación. Vendían un total de 200.000 pares de zapatos cada año antes de la Segunda Guerra Mundial. A la vez que se incrementó la fama, se incrementó el dinero que llegaba a la ya empresa manejada por los Dassler, quienes ahora se mudaban a una mansión de 3 plantas que lindaba con uno de sus centros de producción. En ese lugar, comenzaron a vivir junto con sus respectivas esposas, y fue justamente la esposa de Adolf la que generó el mayor conflicto, según Rudolf, por interferir en los negocios familiares. La realidad es que no era el único problema entre los hermanos. La personalidad de Rudolf, más extravagante y arriesgado, chocaba con la de Adi, más pensante y trabajador, por lo que constantemente se generaban discusiones. Sumado a esto, si bien ambos estaban afiliados al partido nazista, la realidad es que la pertenencia de Adolf en ese círculo era más bien por conveniencia que por convicción. Cuando se produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica comienza a verse perjudicada. El régimen nazi cerraba día tras día industrias que no consideraba de vital importancia o las hacía comenzar a producir elementos que ellos pudiesen necesitar en el contexto de aquel conflicto bélico. Adolf se las ingenió y comenzó a prestar servicios de confección de uniformes y armas al ejército alemán. Rudolf, por su parte, logró salir cuando acabó la guerra, pero tiempo después fue detenido por los norteamericanos que, por una información anónima, se enteraron de que él hacía parte del partido nazi. Rudolf tenía sospechas de que la denuncia la había realizado su hermano, por lo que también lo acusó de apoyar al ejército alemán a través de la empresa. Sin embargo, los trabajadores apoyaron a Adolf y argumentaron que solo lo hizo para que su compañía no quebrara. Para 1943, era la única empresa de calzado deportivo de Alemania. Sin embargo, durante los 2 últimos años de la guerra cerraron las fábricas y ya Rudolf no vio salida. Se vieron obligados a producir armas. Tras el fin de la guerra, empezaron a surgir diferencias entre los 2 hermanos. Como vimos,
Los dos hermanos vivían en la misma casa con sus esposas y ahora se habían sumado sus hijos, por lo que surgieron nuevos conflictos entre ellos y entre sus esposas. Cuenta la leyenda que un día de la guerra, Adi se refugió con su familia en un refugio antiaéreo durante un bombardeo. Rudolf ya se había refugiado en el refugio con su familia. Al entrar en el refugio, Adi dijo: «Los sucios bastardos han vuelto», refiriéndose a los cazas enemigos. Pero Rudolf pensó que él y su familia eran el objetivo de las palabras de su hermano. Cuando los dos hermanos se separaron, también se repartieron los activos de la empresa Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Adi formó poco después Adidas y continuó produciendo zapatos bajo este nuevo nombre. Rudolf, por su parte, llevó su negocio al otro lado del río. Allí abrió una empresa llamada Ruda, más tarde rebautizada como Puma. La familia y la ciudad también se dividieron en dos partes. Algunos trabajadores se unieron a Adidas, otros se fueron a Puma, pero entre ambas partes surgió una rivalidad feroz y duradera. Cada lado del río declaraba su apoyo a sus respectivas empresas, por lo que cualquier seguidor de Adidas que llevara zapatillas Adidas no era bienvenido en el lado Puma del río. Esta división fue tan profunda que al final ambas partes tendrían su propia panadería, bar y club deportivo. Mucha gente se aprovechó de este conflicto entre los dos hermanos. Por ejemplo, a veces los obreros iban a trabajar a la fábrica de Rudolf con zapatillas Adidas. Al ver esto, Rudolf se enfadaba y les pedía que trajeran zapatillas Puma del sótano de su fábrica y se las pusieran. Estos zapatos les salían gratis. La relación entre los hermanos nunca se recuperó. Cuando Adi y Rudy murieron en los años 70, fueron enterrados en extremos opuestos del cementerio de la ciudad. Como vimos, el Mundial de 1954 supuso un punto de inflexión para Adidas. Las botas de fútbol de Adi pesaban la mitad que las demás e incorporaban clavos desmontables que podían cambiarse en función de las condiciones meteorológicas. Como resultado de esta innovación, los alemanes occidentales sorprendieron al mundo al remontar una desventaja de 2 goles y vencer a Hungría en la final del Mundial. El partido televisado convirtió a Adidas en un nombre muy conocido en todo el mundo. Sin embargo, sigue habiendo controversia sobre cuál de los hermanos fue el verdadero responsable de la innovación que ayudó a impulsar el éxito inicial de Adidas. Sin embargo, no cabe duda de que Adidas, quizás espoleada en ocasiones por la enconada rivalidad entre los hermanos, siguió abriendo nuevos caminos con el paso del tiempo. En la década de los años 60, Adidas dio con una innovación que se convertiría en un elemento básico del vestuario de personas de todo el mundo cuando la empresa amplió su línea de productos e introdujo el chándal. Los chándales, por supuesto, ya estaban disponibles para los atletas. Sin embargo, en 1967 Adidas introdujo el chándal, con sus características 3 rayas en brazos y piernas, para el gran público. En la década de los años 70, cuando el footing se convirtió en una moda en Estados Unidos, el chándal de Adidas se convirtió en una prenda básica. En la década de los 80, Adidas se introdujo en Estados Unidos con la creación de Adidas USA en 1986, la zapatilla y el chándal. Adidas trascendieron el mundo del jogging para convertirse en parte de la cultura pop cuando el grupo de rap Run DMC empezó a llevar Adidas como look característico y escribió la canción My Adidas. La devoción del grupo por la marca fue orgánica. La empresa ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que un empleado asistió a un concierto de Run DMC y fue testigo de primera mano. En 1987, Horst Dassler, hijo de Adolf Dassler, vendió Adidas al industrial francés Bernard Tapie. Por su parte, los hijos de Rudolf, Armin y Jared Dassler vendieron el 72% de las acciones de Puma a la empresa suiza Cosa Liebermann. Desde que cotizan en bolsa, la propiedad de las dos empresas ya no está en manos de dos familias. Sin embargo, los primeros años de la década de los 90 fueron duros para Adidas y la empresa estuvo a punto de quebrar hasta que el inversor Robert Louis Dreyfus se hizo cargo de ella. Se dio cuenta de que no había que reinventar los productos de la empresa, sino mejorar su comercialización. Adidas salió a bolsa en 1995, el mismo año en que la empresa estrenó su primer sitio web. Frank Dassler, nieto de Rudolf Dassler, que creció calzando Puma, pero ahora trabaja para Adidas como asesor jurídico jefe de la empresa.
En su momento, tuvo que enfrentarse a las críticas de su familia, incluso de los ciudadanos de su ciudad, pero a Frank no le importó. Alguna vez dijo: «Esta enemistad fue hace muchos años, ahora estas cosas son historia». La mano de obra también se ha diversificado. Ahora la mayoría de los empleados de ambas empresas son de fuera de la ciudad, y las pocas personas de la ciudad que siguen empleadas por las dos empresas no son tan competitivas como antes. Aunque los empleados de las dos empresas hacen comentarios sobre la ropa de los demás cuando se encuentran por la calle, ahora esto se hace por pura diversión. Los icónicos logos. Es interesante mencionar también cómo el logo de las empresas fue variando con el paso del tiempo. Cuando ambos hermanos tenían la compañía juntos, en esos primeros años, utilizaban un logo en el que se veía una zapatilla que era llevada por un pájaro, y en la parte superior se podía leer el apellido Dassler. Con la refundación, la joven Adidas necesitaba encontrar un potente símbolo visual que le ayudara a marcar la diferencia frente a los principales competidores. En aquel momento, era muy común utilizar 3 rayas a modo de costura para reforzar los laterales de las zapatillas. Adolf Dassler supo ver en esas 3 rayas un símbolo en potencia y, aunque se encontró con algunos obstáculos por el camino, no dudó en convertirlas en el logo de Adidas. El principal obstáculo era la marca finlandesa de calzado deportivo Karhu, la cual tenía ya registrada el símbolo de las 3 rayas, ya que también las aplicaban en las costuras de sus zapatillas. Adolf Dassler entendió que debía poner una solución al problema y compró la marca por 1.600 euros y 2 botellas de whisky. Aunque en ese momento algunos no entendieron el movimiento, el paso de los años ha confirmado que Dassler acertó con creces. La primera versión del logo de esta nueva etapa era la palabra Adidas, con 2 largas líneas que salían de las 2 D y que tenían en medio una zapatilla deportiva con clavos. Fue el primer intento por potenciar el símbolo de las rayas, pero en este caso solo fueron utilizadas 2. Fue utilizado entre 1949 y el 50, la cual no tuvo mucha repercusión. En la década de los años 50 y 60, Adidas comenzó a tener gran éxito a nivel mundial, y la necesidad de conseguir un potente logo visual pasó a un segundo plano. Entre el 50 y 1971, se utilizó un logo esencialmente tipográfico en el que se podía leer la palabra Adidas, escrito en minúsculas sobre un rectángulo negro. Se hizo una nueva versión muy similar, en la que el principal cambio fue un reajuste de la tipografía. En este momento, Adidas utilizó la tipografía Avant-Garde, una atrevida apuesta a tipografía que también resultó un éxito, y la prueba más evidente de ello es que todavía continúa vigente. Finalmente, fue en 1971 cuando de verdad nació el verdadero icónico logo de Adidas. Recuperaron del pasado la idea de las 3 rayas y las inmortalizaron en su famoso logo. Todo ello lo juntaron con la tipografía que utilizaban anteriormente, la cual lucía con la palabra Adidas en la parte inferior del logo. El símbolo del trifoil se escogió para dotar a la marca de un carácter histórico, ya que una de las principales interpretaciones es que se identifica con las coronas de laureles utilizadas en la antigua Grecia y Roma. También hay quien dice que el trefoil representaba la antorcha olímpica. En 1991 llegó la versión del logotipo que más se utiliza en la actualidad. Las 3 rayas cambiaron de posición para mostrarse con un efecto escalonado. Esta modificación se hizo con el objetivo de aportar más dinamismo a las prendas, así como para dar más peso al icono Adidas. En él, las 3 rayas ganan importancia y se convierten en un elemento más diferencial y profundamente característico de la marca alemana. Con el paso de los años intentaron innovar. En 2002 lanzó la gama Adidas Style, acompañada de una nueva versión circular del logotipo, que estaba destinada a ser el icono de los diseños creados por diseñadores reconocidos. En este caso, las 3 rayas adquirieron una forma circular. Y en 2005 presentaron una sencilla versión, en la que las 3 rayas quedaban a la izquierda y en la derecha se podía leer el nombre de la empresa con su tipografía habitual. Una de las cosas que diferencian a Adidas es que los 4 logotipos se siguen utilizando en la actualidad de forma simultánea. Cada uno se utiliza con un fin determinado y para una serie de productos, pero todos ellos conviven bajo el imaginario colectivo de la histórica marca.
Por su parte, no hay ninguna insinuación oculta en el logo de Puma. Significa exactamente lo que representa. Es un gato grande y depredador que realiza un salto. Sin embargo, podría implicar movimiento, velocidad, fuerza y poder. Cualquier aficionado al deporte seguro que quiere sentir lo mismo que el Puma. Por eso el logotipo es un éxito comercial espectacular. Sin embargo, existe la leyenda de que el logotipo de la empresa y su nombre están relacionados con un pasado de su creador. Dicen que Rudolf Dassler fue llamado así por sus amigos debido a sus aventuras románticas. La realidad es que el Dassler del medio creía que sus productos debían asociarse a las características de un gato, simbolizar la velocidad, la resistencia y la agilidad. En su opinión, estas mismas cualidades se presentan en el movimiento de un atleta. Las 3 rayas han tenido mucha importancia en la construcción de la identidad visual de Adidas. Conscientes de ello, la marca alemana ha defendido su símbolo en repetidas ocasiones frente a la amenaza de plagios. En este sentido, en 2023 salió publicado un informe judicial en el que se revelaba que Adidas ha presentado más de 90 demandas desde 2008 contra diferentes marcas. El marketing como expansionismo. Sin meternos exageradamente en polémicas, estaremos de acuerdo que Adidas logró un éxito más grande históricamente que Puma, y eso se puede explicar en gran medida por sus ingeniosas e innovadoras campañas de marketing a lo largo de la historia. En febrero de 2004, en Adidas decidieron lanzar la campaña global más grande y cara, alcanzando un presupuesto de unos $50 millones que habían hecho hasta el momento. Necesitaban reavivar su posicionamiento como marca deportiva inspiradora, así como revitalizar su negocio para ser una marca más competitiva que otras como Nike o Reebok. Para ello, buscaban atraer a un público de entre 12 y 24 años aficionado al deporte, y por ello, decidieron conseguirlo a través de todos los medios posibles, como la televisión, prensa, publicidad exterior, punto de venta y el incipiente auge de Internet. En uno de los discursos más icónicos de la historia del deporte, el boxeador Muhammad Ali decía: "Impossible is just a big word thrown around by small men, who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact, it's an opinion. Impossible is not a declaration, it's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing." Justo las 3 últimas palabras resumían a la perfección el mensaje que quería comunicar la conocida marca de calzado y ropa deportiva. Para el desarrollo de esta campaña, decidieron contar con 180/TBWA, una colaboración entre la agencia holandesa 180 y TBWA's Chiatud Day, quienes acabaron empleando la frase de Ali como eslogan, como concepto fundador y columna vertebral de la campaña, y como espíritu de marca. El resultado fue una campaña de comunicación emotiva e inspiradora. Contaba con 22 atletas, todos ellos iconos deportivos. Mediante la composición de imágenes antiguas con imágenes creadas para la ocasión, fue posible juntar deportistas no contemporáneos para animar al público a superar cualquier hándicap que pudiera impedir seguir adelante. En las piezas, los deportistas desafiaban lo imposible, aceptando riesgos y estableciendo nuevas metas. Presencia a nivel mundial. Desde aquellos comienzos en el mundo del fútbol, vistiendo a la selección alemana, la marca se encuentra en constante asociación con los principales eventos deportivos en el mundo, como la FIFA y todas sus competencias, Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, entre otros. En 2005 hizo una extensión por 8 años y $350 millones por una cobertura desde 2007 hasta 2014. Su última extensión se anunció hasta 2030. En cuanto a los deportistas representados por la marca, hay uno que sobresale. Si existen futbolistas que han marcado un antes y un después en la historia del deporte, entre ellos debe estar considerado Lionel Messi, quien desde hace más de 20 años ha deleitado al mundo con sus habilidades y ha conquistado a millones de aficionados alrededor del planeta. Hoy en día, el futbolista de Inter Miami se caracteriza por ser uno de los personajes más reconocidos del mundo del fútbol, y su uso de imagen ha llegado a ser un tanto exclusivo, al igual que lo de otros atletas de alto rendimiento como Cristiano Ronaldo, LeBron James, Patrick Mahomes, Tom Brady, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre otros.
Lionel Messi tiene una alianza con Adidas, marca que lo ha acompañado desde los inicios de su carrera en el Barcelona en el ya lejano 2007, y desde entonces han construido una importante dupla que ha reconocido cada uno de los éxitos que el argentino ha obtenido, especialmente la Copa del Mundo de Qatar. Esta alianza cobró mayor relevancia, ya que Adidas se convirtió en parte fundamental para el fichaje del campeón del mundo con el equipo de la MLS, ya que recibirá un importante porcentaje por cada camiseta que se venda con su nombre, gracias a que Adidas es sponsor oficial de la Major League Soccer, al igual que de Messi. Messi tiene una alianza con Adidas desde hace 17 años, sin embargo, fue desde 2017 cuando se dio la renovación más importante para ambas partes, donde el argentino firmó de manera vitalicia con la reconocida marca que patrocina también a las Copas del Mundo de fútbol. Con esta alianza firmada de manera vitalicia, Messi recibe más de 25 millones de dólares al año por patrocinio, cifra a la que ahora se le debe agregar lo que percibe en Inter Miami por cada camiseta que se vende, al igual que las suscripciones de Apple, lo cual podría elevar esa cifra aún más. Cabe resaltar que dentro de su alianza con Adidas, el argentino también desarrolló su propia marca, la cual lleva por nombre Messi, e incluso tiene su propio logo, el cual simula ser una M, la cual ha tenido un importante crecimiento y está a la par de la de Cristiano Ronaldo y LeBron James con Nike, así como la histórica alianza de Jordan. Zapatillas que marcaron época. Para cerrar el video, vamos a hacer un repaso por algunos de los modelos de calzado más importantes de la marca. ¿Cuál es tu favorita? Adidas Samba. Según algunas fuentes, fue el propio Adolf Dassler, creador de la empresa, quien diseñó las Adidas Samba. Es una de las siluetas más clásicas de la marca y una de las más queridas por los aficionados al calzado deportivo clásico. En un principio se diseñaron como zapatillas de fútbol, concretamente para jugar sobre superficies muy duras o con capas de hielo. Con el tiempo evolucionaron como deportivas para fútbol y más tarde como zapatillas casual para el día a día. En la actualidad encontramos varias versiones de las Samba, como por ejemplo la Samba Super. Adidas Gazelle. Aunque a día de hoy nos cueste creerlo, las Adidas Gazelle también tienen su origen en el deporte. Los primeros modelos los llevaron jugadores de fútbol y de handball en sus partidos. Si bien es cierto que en la actualidad sería impensable llevar unas Gazelle para hacer ejercicio. Lo más curioso de estas zapatillas es que fueron las primeras de Adidas en incorporar ante en el empeine, una novedad en la época que ayudaba a reducir el peso del calzado sin renunciar a la calidad y resistencia. Estas zapatillas son un clásico indudable, todo un básico en cualquier outfit del día a día y una de las más vendidas de la marca. Adidas Rod Laver. Con el objetivo de seguir ampliando horizontes y sumar más público potencial, Adidas se adentró en el tenis. Una de las zapatillas que se lanzaron en aquel momento fueron las Rod Laver, llamadas así por el propio tenista australiano. Aunque el deportista llevó varios prototipos de estas deportivas algún tiempo antes, el lanzamiento oficial se hizo en 1970. Adidas Superstar. El modelo más famoso por excelencia de Adidas tiene ya más de 50 años. Las Adidas Superstar se comercializaron en principio para los jugadores y fanáticos del baloncesto. Pronto se convirtieron en un icono de los mejores jugadores de la NBA y la Asociación Nacional Deportiva Universitaria Estadounidense. Kareem Abdul-Jabbar fue una de las estrellas del básquet que llevó el modelo con puntera de goma a lo más alto. Para mediados de los años 70, prácticamente el 80% de los jugadores de la NBA llevaba este calzado en las canchas. El salto de las canchas de baloncesto a las calles llegó en los 80. Los raperos y grupos de hip hop de la época descubrieron en las Adidas Superstar una comodidad que nunca antes habían experimentado. Los b-boys, aficionados al baile urbano, también encontraron en estas zapatillas el mejor aliado para ejecutar sus mejores coreografías de breakdance. Los medios de comunicación también tuvieron algo que ver en la difusión de esta zapatilla de leyenda. Gracias a la MTV, el modelo llegó a los más jóvenes y pronto los adolescentes americanos, influenciados por sus estrellas deportivas, adoptarían el uso de estos deportivos de Adidas para crear sus looks urbanos. Y como vimos anteriormente, su fama explotó cuando Run DMC hizo una canción de Adidas inspirada específicamente en este modelo, característico del grupo.
Run DMC se convirtió en el primer grupo rap en firmar un contrato, que alcanzó $1 millón, con Adidas. Fueron los primeros en su género en lograr un disco de platino y una nominación al Grammy. También fueron los primeros raperos en aparecer con un vídeo en la cadena de televisión MTV y en portada de la revista Rolling Stones. Adidas SL72. El nombre de estas zapatillas vienen de las siglas que forman los términos Super Light, que determinan la ligereza de la zapatilla y el año en el que se pusieron a la venta. Se presentaron con motivo de los Juegos Olímpicos de Múnich. El empeine con tejido de nailón y la suela dentada son parte de su seña de identidad y claramente buscan mejorar el rendimiento sobre las pistas de atletismo. También destaca la lengüeta granulada, algo que Adidas utilizó en varias ocasiones entre los 70 y 80. Adidas Stan Smith. Varios años antes, en los 60, Adidas creó sus primeras zapatillas de tenis con empeine de piel. Las llamaron Adidas Robert Hylett por el tenista francés. Sin embargo, en el momento en el que se retiró, decidieron que lo mejor era buscar a otro tenista. Así fue como eligieron a Stan Smith, un tenista estadounidense con un recorrido prometedor. Las zapatillas cambiaron de nombre, aunque el diseño era prácticamente el mismo, con sus características 3 líneas laterales compuestas por pequeñas perforaciones. Adidas Niza. Se dice que fueron el ataque a las Converse All Star y es cierto que llaman la atención algunas similitudes, como el empeine de lona, que las dos tuvieron versión de caña alta y de caña baja, y que ambas estaban pensadas en un origen como zapatillas de baloncesto. Sea como fuere, las Niza se han ganado a pulso ser un básico en cualquier colección de deportivas, sobre todo para la época de primavera y de verano. Adidas Campus. En los años 70, Adidas presentó las Tournament, pero decidió relanzarlas a principios de los 80 con un nuevo nombre, Adidas Campus. Fue entonces cuando su éxito creció de forma imparable. Se diseñaron para las canchas de baloncesto y tuvieron muchos adeptos en el hip hop, igual que ocurrió con las Superstar. A día de hoy, son uno de los modelos más buscados por los aficionados a la marca. Adidas Forum. El 84 fue un año importante para la marca. Presentaron las Adidas Forum, unas zapatillas de baloncesto que venían a sustituir a las Top Ten. Su diseñador se dio cuenta que el tobillo solía ser el punto débil de los jugadores, así que se centró en reforzar y proteger esa zona. Una de las características más importantes en las Forum High es el diseño cruzado en la zona del tobillo que se añadió precisamente para mejorar la estabilidad. El jugador Michael Jordan las llevó en los Juegos Olímpicos de este mismo año. Adidas EQT. Como vimos, en los 90 se vivían años complicados en Adidas, y su propuesta para revitalizar la marca fue la línea EQT. El nombre es el acrónimo de la palabra Equipment, y su diseño estuvo a cargo de Peter Moore, quien creó las Air Jordan 1. Fueron tremendamente populares en el lado este de Berlín tras la caída del muro. Adidas Ultra Boost. Damos un gran salto en el tiempo para ver las que los propios usuarios catalogaron como las más cómodas de la marca. Son unas deportivas cómodas no solo por su entresuela de amortiguación Boost, sino también por el tejido del empeine que envuelve el pie. Adidas SL Andrich. La historia de estas zapatillas se remonta al año 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich. Fue durante ese evento cuando la marca puso a la venta, como vimos, a las SL72, unas zapatillas para correr. Es este modelo el que ha servido de inspiración para crear las nuevas SL Andrich, con una estética que recuerda claramente al calzado deportivo de la década de los 70. Tiene un diseño redondeado, cuidado y con aire vintage. Adidas Gazelle Bolt. Vamos a cerrar con una de sus últimas vueltas. El 2022 fue un año de muchos retornos de formas clásicas de Adidas Originals gracias a la buena recepción que tuvieron las Samba entre celebrities e influencers. También hubo espacio para la innovación, dando un nuevo aire a deportivas retro. Es el caso de las Gazelle Bolt, que respetan la estética del original, pero triplicando el tamaño de la entresuela. El resultado son unas zapatillas de plataforma que combinan lo mejor de las tendencias del momento. Esperamos que te haya gustado el video repasando la historia real detrás de una de las marcas más relevantes en la actualidad. Cuéntanos abajo qué otra marca te gustaría ver en un video. Te leemos en los comentarios.